Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un gusto saludarle en este su espacio Coronavirus, la pandemia, una producción de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a las televisoras de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen esta transmisión. Y como de costumbre le invitamos a participar, nos interesan sus comentarios respecto a todo lo que aquí abordamos y para ello a sus órdenes en las redes sociales. Facebook y Twitter, Canal 44 TV. Canal 44 TV y también nuestro WhatsApp disponible para usted, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Participe y acompáñenos. Hoy en Coronavirus, la pandemia, el tema central, enfermedad cerebrovascular con COVID-19, daños y secuelas. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, médicos en China, Francia, Italia y Estados Unidos identificaron que la COVID podría aumentar su riesgo de padecer isquemia. Esto es la reducción del flujo sanguíneo en el corazón. Entre los daños identificados por COVID-19 al cerebro y al sistema nervioso se encuentran la psicosis, parálisis y accidentes cerebrovasculares, padecimientos detectados de manera tardía. Investigadores del Instituto de Ciencias Médicas de la India advierten que los accidentes cerebrovasculares podrían ser más severos en las personas infectadas con coronavirus. Y en Rusia aplican una nueva medida para reducir los contagios por el virus SARS-CoV-2. El presidente Vladimir Putin impuso un periodo no laboral de 8 días. Acompáñenos. Entramos ya en materia. El virus SARS-CoV-2 daña más al sistema cerebro-neurológico que el MERS o el SARS-CoV. Entre los síntomas más detectados en el sistema nervioso central y periférico se encuentran mareos, dolor de cabeza, enfermedad cerebrovascular aguda, convulsiones, dolor neuropático y lesiones del músculo esquelético. La inflamación que ocasiona el virus SARS-CoV-2 al sistema humano deja graves repercusiones. La morbilidad y mortalidad ha sido mayor comparado con otros padecimientos. Estudios internacionales muestran que el aumento de la coagulación de la sangre genera un medio más trombogénico y aumenta el riesgo de sufrir ictus, principal causa del daño cerebral adquirido. Este se produce por la interrupción del flujo sanguíneo en alguna zona del cerebro. Algunas investigaciones reportan que la frecuencia del ictus en pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2 oscila entre un 5 y 20%. Está asociada a un estado protrombótico capaz de causar un tromboembolismo arterial y venoso y se reporta una respuesta inflamatoria exacerbada con reclutamiento de células sanguíneas y una secreción desproporcionada de citoquinas proinflamatorias. También la hipoxia y fenómenos cardioembólicos han sido propuestos como posibles mecanismos. La revista cubana de investigaciones biomédicas en marzo pasado publicó un artículo sobre los hallazgos y relación de COVID-19 y el cerebro. Se mencionan algunos de los síntomas neurológicos detectados en pacientes con la enfermedad del coronavirus. Los síntomas más comunes identificados fueron mareos, dolor de cabeza y anosmia, mientras que en pacientes graves los síntomas neurológicos fueron más frecuentes, detonando la aparición de eventos cerebrovasculares agudos, alteración de la conciencia y lesión muscular. En tanto, un informe de la Sociedad Española de Neurología muestra 131 eventos neurológicos en los pacientes con COVID-19, como el síndrome de confusión y encefalopatía leve moderada e ictus. Otras investigaciones muestran la presencia de SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo mediante la secuencia del genoma viral. Afecciones similares que pacientes con SARS-CoV y MERS presentaron.
mientras que pacientes con MERS desarrollaron confusión, convulsiones, encefalomielitis diseminada aguda, accidente cerebrovascular y encefalitis, los pacientes con SARS-CoV fueron casos aislados. Sin embargo, los pacientes con SARS-CoV-2 han manifestado una serie de afecciones neurológicas. En el sistema nervioso central predominó mareos, dolor de cabeza, alteración de la conciencia, ataxia, enfermedad cerebrovascular aguda y convulsiones. Y en el sistema nervioso periférico se detectaron afecciones como es la alteración del gusto, del olfato, alteración de la visión, dolor neuropático y lesiones del músculo esquelético. La mayoría de los síntomas son más frecuentes en pacientes gravemente afectados con COVID-19 y el accidente cerebrovascular puede estar presente entre el 6 y el 23%. Aunque siguen los estudios clínicos neurológicos relacionados con COVID-19 por la elevada prevalencia de ictus, la detección temprana y el seguimiento que se dé a los pacientes que han presentado esta enfermedad es fundamental para prevenir daños severos al sistema cerebral neurológico, informó Isaura López Villalobos. Tenemos ahora el reporte de Verónica López, corresponsal de EFE en Ginebra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 aumentaron un 3% en la última semana y los fallecidos lo hicieron un 8%. Es la segunda semana consecutiva en la que se observa esta línea ascendente según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, y la variante Delta ya está presente en el 99,5% de los casos mundiales. En los últimos 7 días se contagiaron 3 millones de personas, más de la mitad, 1,7 millones, en Europa, un 6% más que en la semana anterior. También subieron en América, pero en menor medida, un 3%, y un 2% en Asia-Pacífico. Sin embargo, en el resto de regiones se mantienen los descensos. Desde el inicio de la pandemia, la OMS ha confirmado 246 millones de contagios, de los que 93 millones se registraron en América, 76 en Europa y 43 en Asia. Y esta semana se ha superado la barrera de los 5 millones de muertos. De los 50.000 notificados la semana pasada, casi la mitad fueron también en Europa. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios en los últimos 7 días, seguido del Reino Unido, Rusia, Turquía y Ucrania. Respecto a las vacunas, hasta el momento se han administrado 7.130 millones de dosis. Cerca del 50% de la población mundial ha recibido al menos una, aunque en países de bajos ingresos este dato no llega al 4%. Urge vacunar y por ello la Organización Mundial de la Salud ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna india Covaxin. Tiene una eficacia del 78% y según la organización es extremadamente apropiada para países de ingresos bajos y medios por su facilidad de almacenamiento. Con este son 7 ya los preparados autorizados por la OMS. La organización ha querido también responder a los bulos que acusan a las vacunas de provocar problemas de fertilidad e impotencia. Ha aclarado que no hay posibilidad biológica de que esto suceda. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica López. Y mire, muy a propósito del tema central de nuestro programa de hoy, al ser multisistémica, la COVID se ha demostrado que afecta también al cerebro. Casi desde el principio de la llegada de la pandemia por la COVID-19 al mundo, comenzaron a reportarse diversos hallazgos de los órganos que afectaba el nuevo coronavirus. Uno de los órganos es el cerebro. Según neurólogos británicos, el SARS-CoV-2 puede dañar gravemente al cerebro y el sistema nervioso, provocando psicosis, parálisis y accidentes cerebrovasculares, que a menudo son descubiertos demasiado tarde. Y hay diversos indicios de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ataca masivamente los pulmones y las vías respiratorias, sino también otros órganos, y que puede afectar gravemente el corazón,
el sistema nervioso, los riñones y la piel. Los especialistas en neurología del University College de Londres diagnosticaron en 40 pacientes británicos de COVID-19 una encefalomielitis desmielinizante aguda. Esta enfermedad inflamatoria produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. De los pacientes examinados, 12 sufrían una inflamación del sistema nervioso central, 10 tenían una encefalopatía pasajera con delirio y psicosis, 8 sufrían de apoplejía y otros 8 de problemas en los nervios periféricos, la mayoría de ellos con un diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré. Se trata de una reacción inmunológica que ataca a los nervios y provoca parálisis progresiva, pudiendo ser mortal en el 5% de los casos, informó Rocío López Fonseca. Pues Jenny, para abundar en este tema, la enfermedad cerebrovascular con COVID-19, daños y secuelas, nuestro médico de cabecera, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, buen día. Buen día, qué gusto saludarte, José Ángel. Igualmente, doctor. Justo ayer usted mencionaba de cómo entre los principales daños o afecciones se encuentra también, bueno, las relacionadas con el cerebro, ¿no? La segunda mayor afectación, ¿no? La tercera. ¿Tercera? Sí, la primera es pulmones, la segunda el corazón. El corazón. Y estaría entre el riñón y el sistema nervioso central, el tercero y cuarto lugar. Y en el sistema nervioso central, tal como lo escuchamos en la nota de Rocío López Fonseca, el tejido cerebral, también los vasos sanguíneos cerebrales, pueden tener afectación porque tienen el receptor que es puerta de entrada para que el virus llegue a las células y empiece a generar daño. De igual manera, existe evidencia también en la literatura de que la respuesta inmune que se genera contra COVID-19 puede tener autoanticuerpos que pueden llevar a afectaciones conocidas como autoinmunes, tanto del sistema nervioso central, el cerebro, como también de nervios periféricos y como parte del sistema nervioso central también la médula espinal. Existe una afectación, una enfermedad conocida como el síndrome de Landry-Guillain-Barré, que lo escuchamos cada vez con más frecuencia. Sí. Se desarrolla casi siempre secundario a una infección viral y también se ha reportado en el caso de COVID-19. Y esta afectación que ocurre prominentemente en la médula espinal es precisamente por una desmielinización, una digamos afectación a las fibras nerviosas en donde se pierde la mielina, que es una cubierta que tienen los nervios, las fibras nerviosas, y eso puede provocar entonces debilidad, habitualmente progresiva, ascendente, así se describe el síndrome de Guillain-Barré. La debilidad muscular es ascendente, con poca o nula afectación a la sensibilidad, pero sí a la motricidad, que puede llevar a esa parálisis ascendente, que frecuentemente es reversible y con medicamentos puede tratarse de manera adecuada el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, toda esta es una gama de trastornos del sistema nervioso central que pueden presentarse con COVID-19. Pues tendremos que abundar en los mismos, doctor, claro, después de la pausa, si nos lo permite. Con todo gusto. Continuamos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Coronavirus, la pandemia. Hoy hablando acerca de la enfermedad cerebrovascular,
daños y secuelas tras la COVID-19. Y doctor, ya nos comentaba usted el caso de Guillain-Barré, pero hay otras tantas afectaciones. Así es, hay diversas afectaciones al sistema nervioso. Tenemos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo. Todos estos apartados, secciones del sistema nervioso pueden tener afectaciones relacionadas con COVID-19. El tema que ustedes han dispuesto abordemos hoy tiene que ver con trastornos cerebrovasculares. Entonces, cuando hablamos de trastornos cerebrovasculares, nos referimos a aquellos que tienen su origen en algún daño de los vasos sanguíneos que le dan sangre al sistema nervioso. Y los más comunes trastornos cerebrovasculares son aquellos que son de carácter trombótico, lo que conocemos como evento cerebrovascular trombótico, y las personas comúnmente lo conocen como embolias cerebrales o embolismos cerebrales, y el accidente cerebrovascular o evento cerebrovascular hemorrágico. En el trombótico, como su nombre lo dice, un trombo o un coágulo o el conjunto de varios pueden ocluir arterias de diverso calibre que llevan sangre al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que ocurre con COVID? Lo explico de una manera sencilla. Los vasos sanguíneos están revestidos en su interior por un endotelio que evidentemente está constituido por células a las que se les conoce así como células endoteliales vasculares. Y en el endotelio de los vasos sanguíneos existen los receptores al virus COVID-19, al virus SARS-CoV-2. Y estos receptores entonces permiten la entrada del virus y además existen ya ahí interacciones del virus con componentes del sistema inmune. Al aparecer la respuesta inmunológica y al aparecer la inflamación del endotelio del que estamos hablando en el vaso sanguíneo, pueden aparecer sustancias que se liberan en estas células, conocidas como factores activadores plaquetarios, y eso genera que otras células del torrente sanguíneo conocido como plaquetas se acumulen en un punto, se acumulen también fibrina, y este cúmulo de plaquetas con fibrina pueden generar un coágulo, un trombo, que tapa el vaso sanguíneo, y ahí viene lo que conocemos como evento cerebral trombótico. Esto se presenta incluso en personas que no tenían ningún daño previo en el sistema nervioso central, porque hemos visto eventos cerebrovasculares incluso en personas jóvenes o de edad intermedia, 50 años de edad, por ejemplo, cuando los eventos cerebrovasculares son más comunes en adultos mayores, por arriba de 70 años de edad, en condiciones fuera de COVID. Pero con respecto a COVID puede presentarse incluso casi a cualquier edad. También es más común en las personas mayores, pero también lo podemos ver en edades intermedias. Ese es, digamos, el mecanismo por el cual ocurren estos eventos cerebrovasculares, que en el caso de COVID son predominantemente trombóticos, como lo que acabo de describir. Existe entonces otra categoría que son los hemorrágicos. Bueno, los eventos cerebrovasculares hemorrágicos ocurren habitualmente en personas que tienen como factores de riesgo adicionales
hipertensión arterial y frecuentemente en personas que tienen trastornos, afectaciones de los vasos sanguíneos de tipo congénito, como el caso de los aneurismas en los vasos sanguíneos, sobre todo en arterias cerebrales. Los aneurismas son un defecto en la pared del vaso sanguíneo que genera entonces el riesgo de ruptura en esa zona del vaso sanguíneo, y con el incremento de la presión arterial estos aneurismas frecuentemente sangran, se rompen, sangran y se genera ese evento cerebrovascular hemorrágico. Entonces uno es trombótico, se tapa la arteria, el otro es hemorrágico, se rompe la arteria y escapa sangre. ¿Es lo que conocemos como derrame cerebral? Es lo que conocemos las personas comúnmente como derrame cerebral. El otro lo conocen comúnmente como embolia cerebral. Embolias. Y hemorrágico, las personas lo conocen comúnmente como derrame cerebral. Es correcto. Entonces, esa es la enfermedad cerebrovascular y que sí se está asociando con frecuencia en pacientes con COVID, particularmente con COVID grave, con COVID crítico. ¿Ambas son reversibles? Bueno, en el caso de la primera hay que actuar de forma muy rápida a través de estrategias que pueden generar que de nuevo circule la sangre al eliminar un trombo generado en el sitio en cuestión, utilizando medicamentos. Existen medicamentos que ayudan a lisar ese coágulo sanguíneo, pero que se deben utilizar habitualmente en la primera hora de haber ocurrido el evento cerebral trombótico. Con esa rapidez hay que actuar. Mientras más tiempo transcurra, decimos que se pasa la hora dorada para la actuación, y entonces mientras más tiempo transcurre, mayor riesgo de no tener éxito y de que queden secuelas por un evento cerebral trombótico. Y en el caso del hemorrágico depende de las circunstancias, pero frecuentemente estos pacientes requieren un procedimiento quirúrgico para extraer la sangre que ha salido del vaso sanguíneo y que posiblemente está generando una compresión en el cerebro, pero además también frecuentemente con propósito de reparar el vaso sanguíneo, reparar el aneurisma. ¿Con qué? Utilizando frecuentemente los neurocirujanos ahora tienen insumos de muchísima calidad, tipo grapas con las cuales, o clips con los cuales un aneurisma puede ser contenido. Se le puede volver a dar fortaleza a ese vaso sanguíneo para que no ocurra un siguiente evento cerebrovascular hemorrágico. Doctor, y también en ambos casos, ¿se pueden prevenir en pacientes con COVID-19? Se pueden prevenir de la siguiente manera. Uno, si hay factores de riesgo preexistentes, hay que controlar esos factores de riesgo. Y esos son diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Y si llevamos a control todas estas enfermedades, por eso aquí hemos sido enfáticos en todo momento en decirle a la población, mire, esperemos que usted no se vaya a enfrentar a un episodio de COVID, pero si usted tiene una enfermedad preexistente, en estos tiempos en que vivimos una pandemia de COVID-19, tenga bajo buen control sus enfermedades preexistentes, como las que acabo de señalar. Esperemos no enfrente un episodio de COVID. Entonces, en eso consistiría prominentemente la prevención en este tiempo de pandemia de COVID. Tenemos que ir a la pausa. Y sin ir en contra de lo natural, por supuesto, al contrario, también siempre lo natural es por demás benéfico. Hay quien
solamente se queda en eso, doctor, y quisiera invitarles, y lo comentamos un poquito después de la pausa, porque bueno, hay quienes señalan, por ejemplo, que para prevenir este tipo de circunstancias, pues también existe la alternativa, por ejemplo, durante esta pandemia muchos lo han referido, del jengibre, porque adelgaza la sangre, lo decimos en lo cotidiano, y por lo tanto, pues nos va a ayudar a prevenir este tipo de efectos colaterales. Lo podemos comentar con mucho gusto. Las medidas de prevención farmacológica. Tú dices jengibre, yo digo ácido acetil salicílico. Exacto. Bien. Bueno, abundamos. Bueno. Regresamos enseguida. Claro. Gracias por continuar con nosotros. Abundaremos en el tema de la enfermedad cerebrovascular y también con lo que ya habíamos dejado pendiente. Mientras tanto, le invitamos a esto. Diversos estudios coinciden en relacionar la COVID-19 con el accidente cerebrovascular. Investigadores del Instituto de Ciencias Médicas de la India explican que es probable que el accidente cerebrovascular se vuelva más severo entre las personas infectadas con COVID y sus posibilidades de recuperarse son casi la mitad que los pacientes con accidente cerebrovascular no afectados por COVID. Además, los pacientes con accidente cerebrovascular asociado a COVID tienen mayor mortalidad. Por otra parte, académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri realizaron una revisión de casi 28,000 registros del área de emergencias, el cual mostró que 2% de los pacientes diagnosticados con COVID tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico, pero los que lo hicieron tuvieron un mayor riesgo de requerir atención a largo plazo después del alta hospitalaria. La edad media de los pacientes de COVID con accidente cerebrovascular fue de 68 años en comparación con 54 años para los que no lo sufrieron. Entre aquellos con COVID-19 y accidente cerebrovascular, 45% eran negros, 36% blancos y 6% hispanos. 8 de cada 10 tenía hipertensión, mientras que 75% fue detectado con alto contenido en grasa en sangre y la mitad fue diagnosticado con diabetes, informó Elizabeth Ortiz. Y es que son diversos los estudios que coinciden en relacionar la COVID-19 con el accidente cerebrovascular. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues en Turquía el aumento del número de contagios preocupa a las autoridades turcas, que temen un aumento de los ingresos en hospitales ahora que se acerca el invierno, y también ascenderán el número de casos de gripe anual. Desde hace aproximadamente un mes, el número de infectados diarios es de 24.000 casos detectados, mientras que cada día mueren unas 200 personas por COVID en toda Turquía. El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, mostró una especial preocupación por las mujeres embarazadas, cuyo ratio de vacunación es muy bajo por temor a posibles efectos secundarios de la vacuna. Koca alertó que en lo que va de año han fallecido un 50% más de mujeres embarazadas con COVID que en todo el año 2020 y que el 99% de casos detectados son de mujeres embarazadas que no se habían vacunado aún. Por otro lado, las autoridades siguen incentivando al resto de la población para que se vacune y el 50% de la ciudadanía ya se ha inoculado con las 2 dosis de la vacuna. Reportó desde Turquía Lara Villalón para el programa de coronavirus La Pandemia. Nuestro agradecimiento para Lara Villalón con este reporte desde Turquía. Y bueno, retomamos nuestro tema que venimos tocando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, enfermedad cerebrovascular con COVID-19, daños y secuelas. Y doctor, bueno, dejábamos pendiente esta pregunta. Quienes procuran mucho recurrir al naturismo dicen, bueno, pues estoy cuidándome porque, entre otras cosas, recurro al jengibre que te adelgaza la sangre. Y usted también nos mencionaba la otra parte, lo que desde su expertise médico, pues se recomienda para estos fines. Doctor Héctor Raúl, por favor, adelante. Fíjate, José Ángel, que existe mucha tendencia a la utilización de naturismos, por supuesto remedios caseros,
en México y en muchísimas partes del mundo. Sin embargo, en el ámbito médico, académico, lo que está plenamente estudiado como medidas de prevención para enfermedad trombótica es la utilización de ácido acetil salicílico, que las personas lo identifican más comúnmente como aspirina. En dosis bajas, para prevenir precisamente toda esta serie de eventos de los que acabamos de platicar. Particularmente me refiero a los eventos trombóticos. Evidentemente, cuando ha ocurrido un evento hemorrágico, la aspirina tiene contraindicación porque tendría entonces el efecto contrario al que esperamos, al que deseamos. La aspirina o el ácido acetil salicílico se utiliza con mucha frecuencia en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, por ejemplo, quienes tienen arritmias cardíacas, reciben de forma preventiva o profiláctica ácido acetil salicílico precisamente para evitar la generación de trombos derivados de la arritmia cardíaca en cuestión. Y también hay muchos estudios en la literatura que señalan que a partir de los 60 años de edad, la utilidad de aspirina o ácido acetil salicílico para evitar no solamente eventos cerebrovasculares, sino también otros eventos trombóticos, por ejemplo, en los vasos sanguíneos de las extremidades, las piernas, etcétera. Y se ha demostrado una reducción en este riesgo y también reducción en las muertes asociadas a eventos cerebrovasculares trombóticos en quienes han tenido esa disciplina, supervisada médicamente, por supuesto. Esto también hay que decirlo con claridad, utilizando un medicamento tan sencillo y además tan barato como es ácido acetil salicílico a una dosis aproximada de 100 miligramos diarios. Entonces, digamos que esto es lo que habitualmente prevalece en la literatura científica, y también habría que señalar que de una persona que ya tuvo un evento cerebrovascular, es posible que reciba en lo sucesivo no solamente medicamentos como ácido acetil salicílico, sino, por ejemplo, algún otro tipo de anticoagulante a una dosis plena, o algunos medicamentos que se conocen como antiadhesivos plaquetarios. Cada caso será diferente, porque además es diferente el caso de un paciente que ya tuvo un evento cerebrovascular y lo que será sus medicamentos de mantenimiento y prevención futura, a aquella persona que nunca ha tenido un evento trombótico y que lo que va a recibir son medicamentos preventivos, estrictamente preventivos. Doctor, respecto al ácido acetil salicílico, bueno, también ya, sobre todo hasta llegada a la COVID, como que lo habíamos dejado muy de lado, salvo prescripción médica específica. ¿Por qué motivo se volvió en algún momento un riesgo la aspirina? Mira, la aspirina, aun cuando parezca un fármaco inocuo a dosis bajas como preventivo, debe tener supervisión médica, porque, por ejemplo, hay casos de personas que están tomando aspirina pero que no tienen un adecuado control de la presión arterial y tienen sus presiones muy altas, hipertensión arterial, y al estar tomando aspirina pueden tener algún riesgo de estancado por la utilización del ácido acetil salicílico y el mal control que tienen de
de la presión arterial. Entonces, por eso señalo que, aunque parezca inocuo, es fundamental que tenga supervisión médica. Hay otras personas que, por ejemplo, por diversos motivos pueden tener reducción de sus niveles de plaquetas, y si adicionalmente están tomando ácido acetilsalicílico como una medida preventiva de largo plazo, pueden tener un riesgo de sangrado por la reducción plaquetaria que tuvieron, insisto, por algún otro motivo, como puede ser un cuadro infeccioso diverso, ¿no? Entonces, por eso es insistirle a la población que no es nada más ir a comprar en una farmacia ácido acetilsalicílico e iniciar a tomarlo de manera preventiva, sino procurar que siempre sea bajo prescripción y supervisión médica. Como debería suceder inclusive con cualquier otro medicamento, doctor, por más noble que lo consideremos. Efectivamente, como debe ser para todos los medicamentos, sobre todo para aquellos que van a tener una utilización prolongada, ¿verdad? Como sería este caso, el de aspirina o ácido acetilsalicílico en su modalidad preventiva o profiláctica. Doctor, continuando con nuestro tema central, ¿cómo identificar un derrame cerebral? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, frecuentemente los pacientes pueden empezar a tener trastornos en el habla, pueden empezar a notar debilidad de alguna de las extremidades, sí, pueden presentar inconsciencia, y estas son las principales manifestaciones, sobre todo cuando la debilidad del cuerpo, la debilidad de la motricidad es unilateral. Todas esas son manifestaciones, insisto, convulsiones, trastornos del habla, debilidad de un brazo, de una pierna, o del brazo y la pierna de un solo lado del cuerpo, o también puede ocurrir desviación de la comisura labial, y podemos ver la boca asimétrica de forma conjunta con los trastornos del habla. Esos son los síntomas, digamos, más comunes que observamos en estos eventos cerebrovasculares, pero también un paciente puede entrar de forma muy rápida en estado de coma, en estado de inconsciencia, cuando el evento cerebrovascular es muy extenso y cuando afecta a partes del cerebro que son más delicadas, más sensibles, que tienen funciones mucho más complejas, ¿no? Todo eso puede ocurrir. Y también hay ocasiones en que los eventos trombóticos son muy pequeños, pero están localizados en algún sitio del cerebro, digamos que tienen un funcionamiento muy específico. Recordemos que prácticamente todas las funciones superiores del ser humano, como el caso del lenguaje, el cálculo lógico matemático, todo eso tiene integración en el sistema nervioso central. Entonces, cuando un trombo afecta a una de estas regiones tan especializadas, bueno, el paciente puede no tener muchas manifestaciones generales, pero puede tener afectación exactamente a esa única función. Hay personas que no tienen ningún trastorno en la movilidad, pero que pueden tener afectación en el lenguaje, en la calidad del lenguaje, precisamente porque el trombo afectó un área del cerebro conocida como el área de Broca, que es en donde se integra el lenguaje en los seres humanos. Entonces, por eso pueden ser tan variadas las manifestaciones, pero las más comunes son las que comenté previamente. Bien. Pues doctor, por nuestra parte agradecidos y emplazados para nuestro espacio de mañana, muy amable.
Muchísimas gracias, con todo gusto, ahí estaremos el día de mañana. Un fuerte abrazo, José Ángel. Abrazo de regreso, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos tras la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden nuestras vías de contacto: Facebook y Twitter, Canal 44 TV, nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90 a sus órdenes. Y avanzando con más, 1 de cada 4 pacientes internados corre el riesgo de accidente cerebrovascular en Filipinas. El COVID-19 eleva los riesgos para enfrentar un accidente cerebrovascular. Un hombre de 54 años fue trasladado de urgencia al hospital debido a la aparición repentina de debilidad en el lado derecho y la incapacidad para hablar. No tuvo dolores de cabeza, vómitos o pérdida del conocimiento, así como episodios similares a convulsiones. Sin embargo, tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca por enfermedad reumática desde 2019. Si bien el paciente sobrevivió a su accidente cerebrovascular, sucumbió a las complicaciones del COVID-19 asociadas con el daño neurológico por coágulos sanguíneos e inflamación. Solo unas pocas semanas después de la pandemia de COVID-19, los médicos en China, Francia, Italia y los Estados Unidos comenzaron a notar que un estado de hipercoagulabilidad o un aumento anormal de la tendencia a la coagulación de la sangre en algunos pacientes con COVID podría aumentar su riesgo de padecer isquemia, de acuerdo con investigadores de la Asociación Neurológica de Filipinas. Un estudio retrospectivo por esta asociación mostró que de los 10.881 filipinos diagnosticados con COVID en 37 hospitales de todo el país, el 26% tenía síntomas neurológicos como dolor de cabeza, alteración del olfato y gusto, así como dolor muscular. Las 3 formas en que COVID-19 causaría daño cerebral es a través de una invasión directa que afecta a los nervios olfativos y el cerebro, disminución del flujo sanguíneo debido a los coágulos de sangre en las arterias y venas, privando a las células del cerebro de oxígeno, y la liberación de sustancias como moléculas inmunes que lo dañan. Los especialistas supieron de muchos pacientes jóvenes con accidente cerebrovascular, informó Elizabeth Ortiz. En más información, bajan los casos de COVID en las Américas por 8ª semana consecutiva. Aunque las tendencias a la baja en casos y muertes continúan en gran parte de las Américas por 8ª semana consecutiva, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, advirtió que este progreso en la región no es una razón para volverse complaciente o descontinuar las medidas de salud pública que ayudan a estar a salvo. En la última semana, los países reportaron más de 740,000 nuevas infecciones por COVID-19 y poco más de 18,000 muertes. Estados Unidos, Canadá y México registraron descensos en los casos y muertes, y ha habido bajas en los indicadores de la mayoría de los países de América Central y del Sur. El avance en vacunas aplicadas es de 1.200 millones de dosis. El 46% de la población en general está ahora completamente vacunada. Al menos 32 países de la región ya han alcanzado el objetivo de la Organización Mundial de la Salud al cubrir el 40% para fines de 2021, y varios más están en camino. Sin embargo, muchos continúan enfrentando retrasos y la cobertura en Haití, Nicaragua, Jamaica, San Vicente, las Granadinas y Guatemala se mantiene por debajo de 20%. La inequidad de las vacunas sigue siendo la barrera más grande para alcanzar los objetivos de cobertura, añadió Barbosa. El organismo internacional ha estado trabajando con los países para capacitar a los trabajadores de la salud, garantizar el acceso a la vacunación, mejorar la capacidad de la cadena de frío, implementar estrategias de comunicación, superar los desafíos con el suministro de jeringas y diluyentes, informó Elizabeth Ortiz. Y mientras, en Holanda, el gobierno vuelve a hacer obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados ante el aumento de casos. El gobierno holandés ha vuelto a decretar el uso obligatorio de mascarillas en interiores debido al aumento de los contagios por COVID que rozan los 8,000 casos diarios, un 42% más que hace una semana. Será obligatorio llevar mascarilla en residencias de ancianos, hospitales y escuelas, también en tiendas, bibliotecas y en locales como la peluquería. Las autoridades han pedido que los empleados vuelvan a trabajar desde casa, al menos la mitad del horario laboral. En España, el Ministerio de Sanidad ha notificado 5.820 nuevos contagios
y ha sumado 55 fallecidos al recuento oficial desde el viernes. La incidencia acumulada baja menos de un punto hasta los 49.03 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El pase COVID que certifica la vacunación será necesario para acceder a museos y eventos culturales y deportivos en Holanda a partir de los 18 años. El gabinete evalúa ahora si impone el certificado COVID en la educación superior. De momento no se ha tomado una decisión. El 81.7% de la población mayor de 12 años cuenta con el esquema completo de vacunación. Hay, sin embargo, 1.8 millones de personas sin inmunizar por decisión personal. Por su parte, Irlanda reportó 3.726 casos nuevos de COVID, una de las cifras diarias más altas desde enero. En las últimas semanas, el ritmo de contagios se ha acelerado, a pesar de que casi el 90% de los adultos del país está vacunado. El Equipo Nacional de Emergencias de Salud Pública ha asegurado que los casos han aumentado en un 70% respecto al mismo día de la semana pasada. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 695 casos por cada 100.000 personas, un 18% más que la semana pasada. Irlanda ha eliminado la mayoría de sus restricciones, pero ha mantenido la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a bares y restaurantes, informó Rocío López Fonseca. Rusia también pasa por una situación complicada. De hecho, ha registrado un nuevo máximo de muertes y esto a pesar de la prolongación de las vacaciones. Rusia sufre un nuevo récord de fallecimientos por COVID-19, con 1.189 muertes, 11 más que el martes. También aumenta el número de contagios, casi 10.500 en las últimas 24 horas, a pesar de la prolongación de las vacaciones en las regiones más afectadas ordenada por el gobierno para contenerlos. El ratio de vacunación continúa, sin embargo, siendo bajo, con solo un tercio de su población inmunizada. La situación en la vecina Ucrania es también alarmante. Pese a ello, cientos de personas se han manifestado en Kiev contra las nuevas restricciones en la capital, mientras se registra nuevo máximo de hospitalizaciones, cerca de 6.000. Se han sumado casi 23.400 nuevos casos y han muerto 720 personas. Según la base de datos Worldometer, Ucrania es el segundo país de más fallecimientos diarios, solo por detrás de Rusia. La situación se agrava a su vez en la República Checa, que ha notificado 9.902 nuevos casos en un día, un 60% más que hace una semana y el número más alto desde principios del pasado marzo. En toda Europa, los contagios han aumentado un 6%, subiendo por quinta semana consecutiva. Según la OMS, es la única región del mundo donde la COVID sigue expandiéndose. Y bueno, por este motivo, la expansión de la COVID en Rusia, las autoridades siguen impulsando un periodo no laborable. Alcanza nuevo récord de muertes por COVID en Rusia a 4 días después de que entrara en vigor una nueva orden para que muchos rusos no vayan a trabajar para frenar los contagios. Para reducir la expansión del virus SARS-CoV-2, el presidente ruso Vladimir Putin impuso un periodo no laboral en todo el país entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre. Putin ha remarcado que los gobiernos de regiones donde la situación es peor podrían añadir más días no laborables de ser necesario. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, minimizó los rumores sobre que el periodo no laboral podría ampliarse para toda Rusia. Insistió en que los gobiernos regionales han recibido competencias para imponer sus propias medidas contra el virus. Las muertes y contagios llevan semanas a la alza en Rusia, donde hay una baja tasa de vacunación, un seguimiento poco estricto de las precauciones contra el virus, y las autoridades son reacias a endurecer las restricciones. Menos de 35% de los casi 146 millones de rusos han completado su vacunación, a pesar de que Rusia autorizó una vacuna contra la COVID-19 desarrollada en el país meses antes que la mayoría de los países. En total, el equipo ruso de lucha contra el coronavirus ha reportado casi 8.6 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 240.000 muertes en la pandemia, la cifra más alta de Europa. Sin embargo, reconocen una cifra mucho mayor. Un reporte publicado recientemente en donde se indicaba que unas 462.000 personas con COVID-19 murieron entre abril de 2020 y septiembre de este año, informó Rocío López Fonseca. También los Países Bajos y Bulgaria
reportan un repunte de casos. Los Países Bajos viven un déjà vu ante el fuerte aumento de los casos de coronavirus y la presión sobre los hospitales. El gobierno ha vuelto a imponer restricciones que incluyen el uso de mascarillas en lugares públicos y el teletrabajo. No sorprenderá a nadie que esta noche tengamos de nuevo un mensaje duro. Duro porque lamentablemente tenemos que pedir más a la gente ahora que las cifras de infecciones y hospitalizaciones están aumentando rápidamente. A finales de semana, el pase sanitario volverá a ser obligatorio en museos, zoológicos, gimnasios y piscinas, además de en cafeterías y restaurantes, donde ya es obligatorio. Empiezo a pensar que no hay otra opción. Creo que lo arruinamos todo nosotros mismos al ignorarlo todo. Y este es el resultado. Creo que tenemos que volver a como era antes. El primer ministro interino Mark Rutte también hizo un llamamiento a la calma en el país, donde el debate sobre las medidas anti-COVID polariza a partidarios y detractores. Mientras tanto, en Bulgaria, las autoridades sanitarias han pedido una movilización nacional por las vacunas, llamamiento que se produce tras la muerte de 310 personas en las últimas 24 horas, el 90% de las cuales no estaban vacunadas. Solo 1 de cada 4 adultos en Bulgaria ha recibido la pauta completa. Momento de decirle gracias. Recuerde, le esperamos mañana aquí en Coronavirus, la pandemia.